Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me esté viendo. Soy el alumno Eric Ingram de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y hoy vamos a hablar sobre el sexto capítulo del libro de Histología Ross, sobre qué es el tejido conjuntivo. Vamos a ver qué es el tejido conjuntivo, sus fundamentos, cómo se clasifica este, qué tipos de hay y las células que tiene este dentro. Así que será un video algo largo, así que iniciemos de una vez con los fundamentos. Iniciaremos explicando qué es el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo forma un compartimento vasto y continuo por todo el cuerpo delimitado por las láminas basales de diversos epitelios y láminas externas de células musculares y células de sostén de los nervios. Consta de células y de una matriz extracelular que esta incluye fibras proteicas, ya sea puede ser colágeno, fibras elásticas y reticulares. Aquí en la imagen alcanzamos a ver que dijimos, consta de células. Aquí en la imagen alcanzamos a ver muchas células, ya sea pues, células blancas, como un eosinófilo, un neutrófilo, un linfocito, un monocito, un mastocito, un macrófago, hasta adipocitos, son células. Y también alcanzamos a ver las fibras proteicas que forman la matriz extracelular. Ahí están las fibras de colágeno, las elastina y las reticulares. Y también el tejido conjuntivo tiene un componente amorfo. Contiene moléculas especializadas que son los proteoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas y los glucosaminoglucanos. Estas forman lo que es la sustancia fundamental. Esto no los alcanzamos a ver, pero en los libros sí se suele, y hasta en las descripciones y ciertos cortes, sí se suelen especificar estas. Las funciones del tejido conjuntivo son un reflejo de los tipos de células y las fibras que presentan dentro de dicho tejido. Aquí en el texto o en la imagen, ¿verdad? Pues dicen, sostén estructural como cartílago y hueso, transporte de sangre y linfa, almacenamiento de energía, tejido adiposo, defensa inmunológica por presencia de células inmunes, y la reparación y cicatrización por medio de los fibroblastos y la matriz extracelular. Aquí hay una imagen y es la clasificación del tejido conjuntivo. Aquí el tejido conjuntivo se puede clasificar en la vida embrionaria y adulto. En la vida embrionaria va a ser el mesénquima y va a ser el tejido conjuntivo mucoso, que en sus materias de embriología van a verlo más a detalle. Aquí nos especificaremos un poquito más en el tejido conjuntivo laxo. Aquí el laxo, bueno, el tejido conjuntivo en sí se puede dividir en dos. Es el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso. Y el denso se puede dividir en dos, en regular y irregular, por las fibras que tiene en su forma y cada uno tiene unas células y función diferente. Y también el tejido conjuntivo se puede especializar. Como ya dijimos, también tiene células de sostén estructural como el cartílago y hueso. Nada más que son células de un tipo diferentes, por lo cual histológicamente se le dice que son de tejido conjuntivo, pero es especializado. Aquí vamos a ver lo que es el tejido cartilaginoso, óseo, adiposo, sanguíneo, hematopoético y linfático. Eso los veremos en diferentes capítulos, así que eso se iremos explicando más adelante. Iniciaremos por el tejido conjuntivo embrionario. Ya dijimos que se puede dividir en mesénquima y tejido conjuntivo mucoso. Iniciemos por mesénquima primero. Este contiene células pequeñas fusiformes, de aspecto relativamente uniforme. En el espacio exterior está ocupado por una sustancia fundamental viscosa. Y también hay presencia de fibras reticulares, pero hay muy pocas fibras de colágeno. Son relativamente escasas y son muy finas. En cambio, el tejido conjuntivo mucoso, esto únicamente se halla en el cordón umbilical, da el aspecto gelatinoso y está compuesto principalmente por ácido hialurónico. A esta sustancia fundamental se le conoce como gelatina de Wharton. Esta gelatina, bueno, la Wharton, ¿verdad? La van a ver lo que es en embriología también. Sus células están bien separadas y se asemejan a los fibroblastos. Aquí la imagen superior A, la que es color, digamos, de más rosado, aquí alcanzamos a ver uno que otro núcleo. Esto ya puede ser, sea por un fibroblasto, y aquí el espacio que hay es la sustancia fundamental que ya dijimos. Pero también aquí se alcanza más o menos a tener por la tensión de H una fibra, o se alcanzamos a ver o imaginar las fibras reticulares que llegas a ver, y como hay muy pocas de colágeno, pues no se alcanzan a ver. En la imagen de abajo alcanzamos a ver ya lo que es el tejido conjuntivo mucoso, y pues aquí alcanzamos a ver los núcleos de los fibroblastos. Alcanzamos a ver que son muchos más, son más abundantes. Ahora iniciaremos lo que es el tejido conjuntivo adulto. Ya dijimos que se puede dividir en dos: el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso irregular, o denso y irregular, ¿verdad? En la página superior alcanzamos a ver lo que es el tejido conjuntivo laxo, o también llamado areolar.
Aquí en la imagen alcanzamos a ver, recordemos el significado o el fundamento principal, que es que este va a estar delimitado por las láminas basales del epitelio. Aquí alcanzamos a ver lo que es un epitelio. Es un epitelio cilíndrico simple. Y también alcanzamos a ver una que otra célula caliciforme. Este epitelio está en el duodeno. Epitelio cilíndrico simple con chapa estelar alternada con células caliciformes. Este sería su nombre completo. Pero ahorita ya vimos epitelios. Vamos a ver lo que está debajo del epitelio, que es el tejido conjuntivo laxo. Todo esto, lo que está limitando o encerrando las láminas basales, es el tejido conjuntivo laxo. Y en cambio, ahora el tejido conjuntivo denso, ese también va a estar en los epitelios, pero este se puede dividir en dos, en denso regular y denso irregular. Y cada uno va a estar en diferentes ubicaciones. Por ejemplo, el tejido conjuntivo denso regular, este tiene muchas fibras de colágeno. Va a estar en tendones, lo que ayuda a tendones, ligamentos o aponeurosis. Lo que ayuda a que tenga esa elasticidad y esta pueda regresar de forma natural y no se pueda romper o lesionar o tener una pequeña lesión, digamos, de tendón, nervio o aponeurosis. Y en cambio, el tejido conjuntivo denso irregular, este va a estar debajo del epitelio de la piel. O sea, el epitelio certificado plano queratinizado va a estar debajo, va a estar en la dermis papilar. Esto va a estar formado por todo esto y ya iremos explicando también por qué está. Así que es cuestión de ir avanzando. Tejido conjuntivo laxo tiene una consistencia entre viscosa y gelatinosa. Desempeña una función muy importante que es la difusión de oxígeno y también la difusión de sustancias nutritivas. Y también la otra, que es muy importante que la primera, es la captación de dióxido de carbono y los desechos metabólicos. Para ser eliminado ya sea por medio de la linfa o por ser excretado por la filtración glomerular de los riñones. Su ubicación se encuentra debajo del epitelio, recubre cavidades internas y externas, ¿verdad? Y la función, ya dijimos dos, por lo cual también tiene muchas funciones, digamos así. Pero también es el primer sitio donde las células inmunitarias enfrentan patógenos. Esa es la migración de las células inmunes o sanguíneos. Veamos aquí el círculo grande en la imagen. Alcanzamos a ver todo eso, es el tejido conjuntivo. Y también alcanzamos a ver aquí un vaso. Puede ser una vénula o una arteriola. Puede ser muchas cosas, pero sabemos que es un vaso sanguíneo. Eso importa. Aquí también en otro cuadro pequeño alcanzamos a ver una arteriola vénula con las filas de colágeno que alcanza a ver. Y los núcleos. En la primera imagen está el epitelio en la parte superior y abajo está el tejido conjuntivo. Así que ya más o menos sabemos, ¿verdad? Y dijimos que ese primer sitio, dado a que las células del sistema inmune viajan por el torrente sanguíneo. Y a estas, al haber una lesión en cualquier parte del organismo, estas van a detectar y van a ver de que si hay un patógeno, este patógeno llega a penetrar cualquier apertura que hay en nuestro organismo y está libre expuesta a la sangre. Aquí empiezan a ver una migración más por citoquinesis, ya sea de linfocitos o de neutrófilos. Y aquí empiezan una lucha entre ellos dos y ya si se llega a escalar más, y empezamos a ver lo que es la inflamación del tejido. Que esto es un dato muy importante porque también aquí se inflama el tejido conjuntivo y se alcanza a ver una inflamación. Y aquí un caso o una correlación clínica, aquí también los analgésicos, mejor dicho, los AINES, aquí también ayudan a que, como inhiben las prostaglandinas, ayuda a la desinflamación del tejido conjuntivo. Ya dejando el tejido conjuntivo laxo, pasemos al tejido conjuntivo denso. Vamos a hablar sobre los dos tipos de conjuntivo denso que hay, que es el irregular y el regular. Iniciaremos por el regular. Este ya dijimos forma tendones, ligamentos y aponeurosis. Tiene poca matriz extracelular y las fibras de colágeno están muy, pero muy bien organizadas. Están en paralelo, como alcanzamos a ver en la imagen, y están compactadas una sobre la otra, por lo cual le brinda la máxima resistencia a la tensión en una sola dirección, por lo cual eso explica de que los tendones, ligamentos, son muy resistentes a las fuerzas, ¿verdad? Digamos, supongamos cualquier ligamento, digamos del calcáneo, como nuestro pie puede generar fuerza todo el día caminando, inclusive cuando flexionamos o extendemos la pierna o inclusive durante ejercicios, ya sea sentadilla o correr. El tejido conjuntivo denso irregular tiene fibroblastos dispersos a comparación una a la otra. En la imagen de arriba, el denso, alcanza a ver cómo los fibroblastos están muy cercas o muy cerca de los núcleos uno del otro. En cambio, en el tejido denso irregular, los núcleos de los fibroblastos están muy separados. Tiene poca sustancia fundamental y tiene muchas fibras de colágeno, pero a comparación del pasado, estas están muy desorganizadas, digamos así, porque están
por donde quieren, por eso muy irregular. Le da la resistencia a fuerzas que actúan sobre distintas direcciones, sobre órganos y estructuras. Supongamos, la piel. La piel puede aguantar mucha fuerza dependiendo de la dirección. ¿Sabes? Podemos hacer fuerza hasta cualquier dirección de la piel y la piel siempre va a estar fija, ¿sabes? Por las fibras de colágeno que tiene. Y un tendón, mayormente su dirección es una sola, ¿verdad? Cómo están expuestas las fibras. Y así hay muchos más ejemplos sobre el tejido conjuntivo denso. Ahora pasando a los componentes que el tejido conjuntivo tiene, iniciaremos con las fibras del tejido conjuntivo. Las fibras y las fibrillas de colágeno es el componente principal y estructural más abundante sobre el tejido conjuntivo. Son flexibles y tienen mucha resistencia tensora porque, ya dijimos, está formado por haces de subunidades filamentosas que son fibrillas de colágeno. La molécula de colágeno que alcanzamos a ver es esta tira amplia, de color rosado, mide de 300 nanómetros y 1.5 diámetros de diámetro, de grosor, digamos así. Tiene una cabeza y una cola. Esta es la segunda imagen que alcanzamos a ver aquí, la cabeza y cola, digámosle, de la molécula de colágeno, ¿verdad? Se alinean en disposición cabeza-cola, en hileras, formándose pequeñas brechas entre sí. Alcanzamos a ver cómo hay brechas entre las fibras de colágeno, lo que le da ese autoensamblado de las fibras. Cada molécula consiste en 3 cadenas polipeptídicas entrelazadas, llamadas cadenasas. Entonces, las cadenas alfa se entrelazan para formar un triplete. Es una cadena que hay entre 600 a 3000 aminoácidos. Por cada 3 hay una molécula de glicina, y que es seguida por una hidroxiprolina o una hidroxicilina y seguida por prolina. Aquí en la imagen alcanzamos a ver cómo está la triple hélice, que dijimos que es una cadena alfa, ¿verdad? Aquí están una con la otra entrelazadas. Ahora, si vamos a la secuencia típica que estas tienen, ya dijimos, es una hidroxiprolina o una hidroxicilina, seguida por glicina y luego por prolina. Esta viene siendo una secuencia que se repite durante todas las cadenas así de colágeno. Pasándola a la biosíntesis y la degradación de fibras de colágenos, aquí va a haber dos fenómenos: el fenómeno intracelular y el fenómeno extracelular. Vamos a iniciar por el fenómeno intracelular. Esta es una serie de 10 pasos y el extracelular es una serie de 4 pasos. Aquí sí iniciaremos el primero, que es la formación del ARN mensajero. Aquí alcanzamos a ver en la imagen lo que es un exón, un intrón, y luego va a ser la transcripción y luego va a ser enviado por el ARN mensajero. Este ya sabemos que va a llegar a un ribosoma, que es el segundo paso. Inicio de la síntesis de procadenas alfa con una consecuencia de señal por los ribosomas. Lo va a traducir los ribosomas. 3. Una síntesis de procadenas en el retículo endoplasmático rugoso. Esto ya lo hacemos por la célula, ¿verdad? 4. Es la hidroxilación de residuos de prolina y lisina. La escisión de la secuencia de señal desde la cadena alfa. Este es un pasito, esa es una imagen que la explica. Y la 5 es la glucolización de residuos específicos de la hidroxilación en el REL. Y así vamos a pasar con el paso número 6, que es el procolágeno forma una triple hélice desde el C terminal a la N terminal. Aquí, digamos, es la forma que se van a cortar en C y N, como una cremallera, así lo explica el libro. 7. La hélice se estabiliza por puentes de hidrógeno en las cisfuro y proteínas como HSP47. 8. El colágeno es transportado al aparato de Golgi. 9. Golgi lo empaqueta en vesículas secretoras. Y 10. Se mueven hacia la membrana plasmática con ayuda de proteínas motoras, que ya sabemos cuáles son, y por medio de los microtúbulos. Esta va a ser lo que es nivel intracelular. Y luego lo que es extracelular va a ser enviado hacia el nivel extracelular por medio de exocitosis, por moléculas de procolágeno a las bahías. A la bahía se refiere como al límite de la membrana plasmática. Y luego, segundo, las procolágeno N y C prociteinas se eliminan en los extremos N y N terminal. El colágeno se autoensambla en fibras con enlaces covalentes entrecruzados. Y 4, el último paso, se incorporan a otros de colágeno como tipo 4 o FACIT a fibras formadas. La degradación de las fibras de colágeno atraviesa en un proceso lento de reemplazo, pero constante,
con una vida de varios días a varios años. Este proceso puede tomar dos rutas. Puede ser la degradación proteolítica, ocurre fuera de la célula mediante metaloproteinasas. De la materia es producida por los fibroblastos, condrocitos, monocitos, neutrófilos y macrófagos. También incluye enzimas como colagenasa, gelatinasas, matrilinasas, estromelinasas y metalolactasas. La degradación fagocítica, esta es una degradación intracelular. Es realizada por medio de los macrófagos que eliminan componentes de la matriz extracelular mediante la fagocitosis. Y el fin de todo esto es romper o deshacer las fibras de colágeno que ya están, las más antiguas, ya sea, o las más recientes, ya sea porque el cuerpo ocupa aminoácidos, que es el fin de esto, que una molécula compleja, que es el colágeno, va a ir degradándose, se degrada, luego se hidrolizan, y luego ya se termina como los aminoácidos. Estos pueden ser utilizados para, ya dijimos, para formar ya sea proteínas, ya sea más cosas que el cuerpo ocupe en ese momento. Las fibras reticulares están formadas por colágeno tipo 3 y corresponde al tejido conjuntivo reticular. Se refiere a reticular por la forma que ésta puede tener, como si fuese una red, porque las fibras aparecen como si se estuviesen entrecruzando, o quizás se entrecruzan, pero ¿verdad? Aquí aparece como si fuese una red, tanto en la imagen superior como en la imagen inferior. Se localiza en la unión del epitelio y alrededor de adipocitos, y también alrededor de pequeños sanguíneos, de nervios y células musculares. Aparte, tiene una gran importancia en las primeras etapas de curación y la formación de tejido cicatrizal, donde aportan la fuerza inicial mecánica a la matriz extracelular recién sintetizada. Supongamos, tú de pequeño, o yo también de pequeño, me solía raspar mucho. Y la primera costra que aparece en la piel, como grisácea o cafecita, vienen siendo estas fibras. Aportan la primera fuerza, digamos así, para que tu piel se pueda regenerar. Y así sea más fácil el intercambio de células epiteliales. Las fibras elásticas son más delgadas que las fibras de colágeno. Están dispuestas de forma ramificada, formando una red tridimensional. Se entrelazan para limitar la laxitud del tejido y prevenir desgarros por estiramiento excesivo. Aquí en la imagen inferior o superior alcanzamos a ver la molécula de elastina individual, una sola, ya que contiene lisina, desmosina y elosina, que ahorita vamos a ver para qué sirve eso. Y ya en la parte A alcanzamos a ver cómo están un montón de fibras elásticas. Como ya dijimos, están entrecruzadas una y otra. Con el fin, cuando estas se estiran, pasa lo que está en imagen B. Están todas estiradas, pero aún así siguen entrelazadas. Por lo cual, al momento de perder esa, o mejor dicho, estar en relajación, vuelven a estar contraídas así como entrecruzadas, ¿verdad? La elastina es rica en prolina y glicina, con poca hidroxiprolina y sin hidroglicina, como ya dijimos en tejido conjuntivo tenso, ahí sí suele haber, a lo que permite estirarse y recuperar su forma original, al deslizarse entre una molécula y otra, como ya explicamos, depende si está en contracción o en relajación, ¿verdad? O en estiramiento, es lo mismo. Contiene desmosina y isodesmosina, junto a la lisina y junto a la alanina son responsables de enlaces covalentes entre moléculas de elastina. La lisina y la desmosina y la alanina ayudan a los enlaces covalentes, ¿verdad? Estos puntos morados alcanzamos a ver aquí o en la imagen superior, es un punto rosado, ayudan a que estas estén entrecruzadas una en la otra. Estos enlaces covalentes son muy fuertes, por lo cual están muy bien unidas estas fibras elásticas. Ya viendo los fundamentos, los tipos de fibras que hay, y también ya nombramos mucho lo que es la matriz celular. Ahora, ¿qué es la matriz celular? Es una compleja, intrincada red estructural que rodea y sustenta las células dentro del tejido conjuntivo, con una variedad de fibras de colágeno y elásticas, formadas a partir de tipos de proteínas estructurales, dándoles un sustento mecánico y estructural. Y también este desempeña como una barrera bioquímica y colabora con la regulación de funciones metabólicas de las células que lo rodean. Y también está formado a partir de glucosaminoglucanos, los GAG. Se unen a proteínas centrales formando protoglucanos. Aquí también vamos a ver cómo se puede denominar dependiendo de cuánta cantidad de GAG o glucosaminoglucanos tenga. Si tiene pocos GAG, se le conoce como decorina, que solo puede tener uno.
Y si tiene muchos, o sea, si tiene muchos, si superan más de 200, se le conoce como agrecano. Y si la proteína tiene dos GAG idénticos, se le conoce como persicano. Y si tiene diferentes, es sindecano. Aquí en la imagen alcanzamos a ver cada una y cuánta cantidad tiene. Es un agrecano. Y aquí alcanzamos a ver los GAG. Son muchos. Acá un versicano. Hay de cuenta que tiene dos idénticos y un sindecano. Son diferentes. Las glucoproteínas multiadhesivas estabilizan la matriz extracelular, conectan con la superficie celular y regulan funciones, facilitan el movimiento, migración, proliferación y diferenciación celular. Pero hay cuatro fibras multiadhesivas o glucoproteínas multiadhesivas, las más importantes viene siendo la fibronectina. Esta es la más abundante, fija las células a la matriz extracelular. Alcanzamos a ver que inclusive la fibronectina ayuda a lo que es a la fijación de la lámina basal o del epitelio en sí, ¿verdad? Alcanzamos a ver cómo esta lámina basal y también hay como más fibras de colágeno. La laminina, esa también ya la nombramos en el capítulo pasado de epitelios, así que si ya lo vieron, muy bien, vamos en orden correcto. La laminina se encuentra en láminas basales y externas, ayuda a que, dijimos, estén fijas la lámina basal junto con el tejido conjuntivo gracias a estas multiproteínas. La tenacina activa en la embriogénesis y en la cicatrización, pero estas se suelen activar en tejidos maduros que ya no tienen una, digámosle, una reparación de algo, ¿verdad? Y la osteopontina presente en la matriz extracelular ósea, que esta hablaremos en el tejido óseo y cartilaginoso posteriormente. Ahora pasando a las células de tejido conjuntivo, vamos a ver qué tipo de células hay y cómo se clasifican. Hay dos tipos. Células residentes son aquellas células que pertenecen al tejido conjuntivo y son estables y son poco móviles. Esto incluye a los fibroblastos, macrófagos, adipocitos, mastocitos y células madre adultas. En cambio, la población errante o transitoria, dado personas que han migrado desde cualquier tejido hacia el tejido conjuntivo, pueden ser linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Casi todos son células sanguíneas o glóbulos blancos de torrente sanguíneo hacia tejido conjuntivo. Pues ya dijimos que es el primer, digamos, de unión, o mejor dicho, barrera de protección cuando un patógeno entra al organismo. Iniciaremos por las células residentes. Vienen siendo los fibroblastos y los miofibroblastos. Los fibroblastos es la célula principal del tejido conjuntivo. Se encarga de la síntesis de las fibras de colágeno, elastina y reticulares, así como hidratos de carbono complejos de la sustancia fundamental, ubicados muy cerca de las fibras de colágeno. Dados que estos la producen, suelen estar muy cerca y alcanzamos a ver aquí un núcleo muy cerca de las fibras de colágeno. Así que como estas depende del tipo de conjuntivo, ya sea laxo o denso, va a haber una cantidad de fibroblastos abundante o menor, ¿verdad? Los miofibroblastos poseen propiedades muy parecidas a los fibroblastos y a las células musculares lisas. Estas aún no las vemos, pero las veremos dentro de pocos capítulos. El tejido muscular son células alargadas y fusiformes. Se caracteriza por presencia de fascículos de filamentos de actina dispuestos longitudinalmente con proteínas motoras asociadas a miosina no muscular. Eso es porque también tiene cierta capacidad de contracción estos miofibroblastos, ya dijimos, por las cualidades que tiene. Continuando con los macrófagos, son células fagocíticas que derivan de los monocitos. Son ricas en ribosomas y también con abundantes vesículas endocíticas, lo que ayudan a lo que es a la fagocitosis. Y recordemos el capítulo de célula, la fagocitosis es la ingesta de partículas, ya sea residuos celulares, bacterias u otros materiales extraños, por lo cual este macrófago se los come en sí y los, digámosle, los destruye, ¿verdad? O sea, los degrada. Este macrófago en tejido conjuntivo también se puede llamar como histocito. Este tiene un núcleo en forma de riñón, ya dijimos, con abundantes gránulos endocíticas y fagolisosomas. Aquí en la imagen alcanzamos a ver lo que es vaso sanguíneo, ¿verdad? Con células dentro de él y también alrededor alcanzamos a ver una M, que significa macrófago. Alcanzamos a ver claramente cómo tiene una forma de riñón muy bien delimitada con citoplasma acidófilo y hay aquí, ¿verdad? Esta célula es una célula presentadora de antígenos,
porque expresa el complejo mayor de su compatibilidad 2, lo que activa los linfocitos TCD4 y inicia una respuesta inmune. Las primeras células en llegar a la zona asociada son los neutrófilos. Estos reconocen organismos extraños o agentes infecciosos y comienzan su destrucción. Algunos microorganismos son resistentes a los neutrófilos. Tras 24 horas llegan monocitos que son activados por el interferón gamma o factor necrótico tumoral alfa o LPS. También verás otro. Se diferencian en macrófagos tipo 1. Estos producen óxido nítrico o interleucina 12, generando una respuesta inmune que destruye el patógeno. La interleucina 12 estimula los linfocitos T cooperadores o los T helpers para secretar interleucina 1, que esto activa los linfocitos TCD8. Estos son citotóxicos y digámosles son los más fuertes que hay junto con los linfocitos NK. Es otro mecanismo, ¿verdad? Esto ayuda a destruir patógenos, pero también causa inflamación crónica y también daño tisular, por lo menos de la inflamación que hay, ¿verdad? Al eliminar, al generar el estímulo, al eliminar el estímulo de inflamación, la interleucina L4, 5, 10 y 13 activan macrófagos M2, que son antiinflamatorios y favorecen la resolución y secretan interleucina 4 para la diferenciación de linfocitos B y BGF para estimular la angiogénesis. Y aquí ya vimos cómo hay dos rutas de generar macrófagos, los M1 y los M2. Los M1 son inflamatorios y los M2 son antiinflamatorios. Esto es una pregunta muy de inmunología. Ya conociendo cómo hay o se genera la respuesta inmune, también, como ya dijimos, los macrófagos son o provienen de los monocitos, ¿verdad? Por lo cual, depende de la ubicación o el tejido que estén, va a ser su nombre. Ya dijimos, en la sangre va a estar el monocito y sus precursores. En cambio, el macrófago puede estar en el conjuntivo, en el vaso, en los linfáticos, médula ósea y timo. En el hígado va a estar la célula de Kupffer, que es un macrófago. El macrófago alveolar va a estar en los pulmones. En la placenta va a estar la célula de Kupffer. En el macrófago pleural y peritoneal, en las cavidades serosas. En el hueso va a ser el osteoclasto. En el sistema nervioso central va a ser la microglía. En la epidermis va a ser la célula de Langerhans, que también es una célula presentadora de antígenos. Y también aquí va a estar la célula dendrítica, que va a estar en ganglios linfáticos, en el vaso, las células gigantes. Y aquí ya más ejemplos hay en el libro. La verdad, esta es una imagen muy bonita y te puedes a poner a pensar de cómo una célula puede tener tantos nombres y cambiar, digamos, de cierta forma su nombre y su función dependiendo, ¿verdad? Que su función es también fagocítica, pero depende del órgano, ¿verdad? Los mastocitos son células móviles grandes, de 20 a 30 micras, con un núcleo esférico, citoplasma lleno de gránulos basófilos, aquí los alcanzamos a ver en imagen. Tiene poco retículo endoplasmático rugoso, algunas mitocondrias, un aparato de Golgi y muchas microvellosidades en la superficie. Los mastocitos y basófilos comparten origen de célula madre hematopoyética, pero la diferencia es dónde se queda uno y otro. Los mastocitos migran hacia el tejido conjuntivo y aquí van a madurar. En cambio, los basófilos van a pertenecer a la sangre o van a permanecer en la sangre. Los mastocitos tienen receptores Fc para la inmunoglobulina E. Al activarse, liberan sustancias que causan alergia, principalmente lo que es la histamina. Esta histamina va a aumentar la permeabilidad de los vasos, por lo cual aumentar la permeabilidad de los vasos hace que generemos más moco. Por eso las alergias, una persona siempre tiene mocos. Y aquí el medicamento esencial es un antihistamínico. Evita que esos mastocitos liberen histamina, por lo cual no hay esa liberación de histamina, no causa esa producción de moco excesiva, ya sea puede ser la clorfenamina, nimenato, loratadina, fenoxafenadina, depende de la generación. Si es primera generación va a causar sueño, si es segunda no, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada una va a ser mejor. Y ya nos quedan las últimas células, que son los basófilos. Ya dijimos, estas maduran en la médula ósea, circulan en la sangre, tienen receptores también de Fc, alta afinidad para la inmunoglobulina E, lo que les permite secretar sustancias similares a los mastocitos. Los adipocitos, esa es la principal fuente de almacenamiento de energía.
Esta también es parte del tejido conjuntivo laxo, pero al formar grandes cantidades se le considera como tejido adiposo. Este que alcanzamos a ver en la imagen es un tejido adiposo blanco. Vamos a ver que también hay el amarillo, blanco y pardo, ¿verdad? Pero sí ya a su respectivo tiempo. Los periocitos, también llamados células adventicias o perivasculares, rodean vasos y vénulas. Pueden diferenciarse en osteoblastos, adipocitos, condrocitos y fibroblastos. Ya por último, los linfocitos. Estos tienen un núcleo casi abarcando todo el citoplasma. Alcanzamos a ver el núcleo y citoplasma. Es un citoplasma muy escaso. Por eso es la forma de diferenciar uno y otro. Y alcanzamos a ver que es un pequeño, más grande que un eritrocito. Alcanzamos a ver aquí este eritrocito mide alrededor de 7.5 micras, así que está a medir unos 12 micras a lo mucho, o 15 micras. Así que sí, son más pequeños que las células libres en el tejido conjuntivo, donde a nivel molecular se caracterizan por tener proteínas de cúmulos de diferenciación, si bien tres tipos funcionales: los linfocitos T, inmunidad celular, marcadores como CD2, CD3, CD5 y CD7. Los linfocitos B, es la inmunidad humoral, dada por anticuerpos, por marcadores CD9, CD10 y CD20. Los linfocitos NK destruyen células infectadas o tumorales por marcadores CD16, C56 y CD94. Ya sería todo por el video de hoy. Ya saben nuestra bibliografía, que es el libro de Ross Pauling de histología. Utilizamos la 9ª edición, así que sería todo por el video. Muchas gracias por su atención. Esperemos que este video sea de mucho apoyo y sigan apoyándonos nuestros videos, ya sea compartiéndonos, dando like o también siguiendo nuestra página de Instagram y TikTok. Ya en TikTok y en Instagram subimos un poquito de humor, pero también subimos cortes de líneas que a ustedes les puede ayudar para identificarlas en sus prácticas de histología o simplemente saber un poquito más. No importa el nivel que tengan de histología, sea muy básico o avanzado, igual es muy fácil de entender histología, así que es algo bonito de histología. Hay que agarrar el cariño a la histología junto con a toda la medicina. Así que sería todo por el video de hoy. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.